Un aspecto muy importante es que te puede ayudar a tu estudio, es poder identificar puntos importantes. Eso te va a ayudar a poder recordar textos más fácil y poder buscar la sincronía que hay en la Biblia. Este aspecto es muy importante. Te voy a mostrar un ejemplo de cada uno de ellos y cómo poder sacarle el provecho a cada uno de ellos, ¿ok? Mira, comenzamos con la idea paralela, ¿ok? Una idea paralela es la repetición del mismo patrón de palabras o frases en dos textos diferentes, ¿vale? Y que obviamente tienen que te captar el mismo ejemplo o el mismo punto. Vamos a ir a un ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos el texto de Mateo 4:1. Vamos a ver qué dice. Normalmente esto está aplicado en los evangelios porque son ideas paralelas porque dicen el mismo patrón de palabras. Dice, entonces el Espíritu dirigió a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Es un ejemplo. Entonces el Espíritu dirigió a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. ¿Ok? Si yo voy a Lucas ahora, 4:1, nota que dice 4:1. Entonces Jesús, lleno de Espíritu Santo, se alejó del Jordán y el Espíritu lo fue dirigiendo por el desierto. Nota que, y como ideas paralelas, nos muestra la misma repetición en el caso del Espíritu, que estuvo lleno de Espíritu, pero que también el Espíritu lo dirigió al desierto. Esas son ideas paralelas, que repiten las mismas palabras en los textos bíblicos, pero que llevan una sincronía o una situación igual. ¿Ok? Porque aquí después de esto dice, leemos después del 2, durante 40 días fue tentado por el diablo, no comió nada en esos días, de modo que al final tenía hambre. En pocas palabras, si tú te das cuenta, y como ya sabemos, los evangelios son diferentes perspectivas de todo lo que vivió Jesucristo. Pero en este caso, por ejemplo, estamos leyendo en el versículo anterior y ideas paralelas, leímos que el Espíritu lo condujo al desierto y fue tentado por el diablo, y aquí en el versículo 4:1 nos dice que se llenó de espíritu y este lo dirigió al desierto para que fuera tentado. Es una misma idea paralela. Se utilizan palabras parecidas, que es espíritu, para poder corroborar una idea importante. Vamos al cumplimiento de las profecías. Estas normalmente son de Jesucristo, que existen muchas, o otras diferentes que nosotros podemos ver en el libro de Apocalipsis y cómo se dijo la profecía y se cumplió como la destrucción de Babilonia. Un ejemplo vamos a ello. Vamos a leer, por ejemplo, el texto de Salmos. Yo me perdí. El texto de Salmos, ¿dónde está? Aquí está. El texto de Salmos 22:1. ¿Ok? Vamos a leer. Salmos 22:1. Y dice ahí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de salvarme, lejos de mis gritos de angustia? ¿Ok? Esta es una de las profecías donde menciona, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son palabras que Jesucristo tenía que decir en el futuro. ¿Cómo podemos ver que se cumplió esta profecía? Vamos directamente al texto de Mateo. Ahora el cumplimiento, Mateo 21, versículo 46. Okay, vamos a... Acá está. Y entonces aquí dice... Mateo 27, perdón, es 27. Mateo 27, 46. A ver. Mateo 27. Acá está, 27, 46. Y aquí viene... ¿dónde está? Acá está. Cerca de la hora novena, Jesús gritó con fuerza, Eli, Eli, lama sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si notamos esa idea, esa misma profecía que se está cumpliendo, son cumplimientos de profecías. Que nosotros tenemos que identificar estas palabras, este mismo orden de palabras o esta forma de poder encontrar las palabras. Y entonces así nos vamos a captar la información importante. ¿Ok? Muy bien, ahí nosotros lo tenemos. Ahora, vamos con otras que son citas directas de frase, expresiones y versículos enteros.
Es decir, que se repiten tal cual como fueron escritas en la Biblia. Vamos a buscar un ejemplo. Deuteronomio 8:3. Vamos a ello y lo leemos. Dice: así que te humilló y te dejó pasar hambre y te alimentó con el maná que ni tú ni tus padres habían conocido, para que supieras que el hombre no vive solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Tengamos en mente esto. Ahora vamos a Mateo 4:4 para poder ver las citas directas de frases. Mateo 4:4 y dice aquí: pero él respondió: está escrito. Si notamos que está escrito, ya estaba escrito en el texto de Salmos, un texto anterior, y dice, en el texto de Deuteronomio, perdón, no solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. La misma expresión se vuelve a decir en los dos mismos lugares. Son citas directas, expresiones y versículos enteros que se pueden repetir automáticamente en la Biblia. Por último, vamos a ver el modelo del pacto de la ley y su cumplimiento en las escrituras griegas. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a buscar el texto de Éxodo, capítulo 23, versículo 19. Vamos a ver el modelo del pacto de la ley. 23, 19 dice, uno de los, si no me recuerdo, es una de las leyes que Dios le dio a los israelitas. Dice ahí: traerás lo mejor de los primeros frutos maduros de tu suelo a la casa de Jehová tu Dios. No hiervas un cabrito en la leche de su madre. Eso es un modelo del pacto de la ley. Es una manera de cómo se tenía que dar un sacrificio, ¿no? Traerás lo mejor de los primeros frutos maduros de tu suelo, y ¿qué harás con ellos? A la casa de Jehová tu Dios los debes de dar. No hiervas un cabrito en la leche de su madre. Vamos a ir ahora al cumplimiento de las escrituras griegas, de cómo se cumplió esta parte. Y vamos a ir aquí a 1 Corintios 15:20. Y entonces en 15:20 voy a buscar el versículo y ahorita lo vamos a leer. ¿Okay? Dice ahí la Biblia: pero Cristo fue levantado de entre los muertos como primicias de los que se han dormido en la muerte. 1 Corintios 15:20. Tú te das cuenta, en el versículo anterior mostraba sobre cómo se llevaba el modelo del pacto de la ley, cómo eran los sacrificios, que se esperaba, que se diera el alimento, que se dieran los animales maduros o lo mejor. Ahora, ¿cómo se cumplen las escrituras griegas? Cuando Jesucristo dio su vida, fue levantado como primicias, es decir, como asterisco dice, primeros frutos, ahí encontramos, ¿verdad? Primeros frutos de los que se han dormido en la muerte. Entonces, primeros frutos, el texto de Éxodo decía, ¿no? Traerás lo mejor de los primeros frutos maduros. Vemos el cumplimiento, ¿verdad? Muchas cosas que se hacían en el pasado, en las escrituras hebreas, se cumplieron en las griegas cristianas mucho después de forma distinta, porque era el modelo, y aquí se está cumpliendo. Practica las 4, trata de encontrar unas de cada una, y debajo de los comentarios puedes dejarme algunas que tú hayas encontrado, así de esa manera nos enriquecemos todos. Espero que te haya encantado este tutorial de cómo poderle sacar el máximo con nuestras ideas paralelas, el cumplimiento de las profecías, citas directas o modelos del pacto de la ley y de cómo se cumplieron en el futuro. Recuerda que si tú tienes alguna duda, debajo de los comentarios puedes dejármelo. Yo te invito a que te suscribas, pero principalmente que te beneficies de estos tutoriales. Yo soy el Profe Obed y si tú me lo permites nos podemos volver a ver en otro excelente tutorial. Espero te haya encantado este video. Si fue así, no se te olvide regalarme muchísimos likes. Si eres nuevo o nueva, son completamente bienvenidos. Solamente denle clic al botón redondo para que se suscriban. Y no se les olvide checar mis últimos videos. Recuerden que los enlaces a mi página y mis redes sociales están debajo. Yo soy el Profe Obed y les mando un gran abrazo, cerebros.